Chicos, buenas tardes. Esperamos unos minutos más para ver si se conectan más de sus compañeros y iniciamos. Chicos, por favor, enciendan sus cámaras. De acuerdo, chicos, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a continuar con el tema de Venustiano Carranza, pero esta vez vamos a ver cuál fue la intervención de México durante la Primera Guerra Mundial. Si recordamos, la Primera Guerra Mundial se da prácticamente en el periodo en el que nosotros estamos sufriendo la Revolución Mexicana. Entonces, hoy vamos a ver cómo, o si México participó, cómo participó, a favor de quién estaba, en el bando de quién entró, si entró a la Primera Guerra Mundial y demás. ¿Sale? Entonces, recordemos que el periodo de la Primera Guerra Mundial es de 1914 a 1918. ¿Alguien sabe cómo inicia la Primera Guerra Mundial? ¿Alguien se acuerda? Porque si no voy a escoger, ¿eh? ¿Nadie se acuerda? Incluso hace unos meses, un año tal vez, salió un meme referente, es más, ni un año, en enero, cuando se dio el conflicto entre Estados Unidos y un país de Medio Oriente por el asesinato de un mandatario de un país de Medio Oriente. ¿Cómo? ¿Asesinaron a un archiduque? Exactamente. Asesinan al archiduque Francisco Fernando de Austria. Ajá. Bueno, de Hungría, Austria-Hungría, en ese momento. Sí, efectivamente. Seguramente, si ustedes buscan el meme, van a encontrar, se hizo
el meme muy viral porque algunas personas decían que no era posible que iniciara la Tercera Guerra Mundial a causa del asesinato de un individuo, ¿no? Pero en realidad la Primera Guerra Mundial así inicia con la muerte de un individuo en 1914. Bien, se llevaba el desarrollo de la Primera Guerra Mundial, todos sabemos de las alianzas en contra de Alemania, era la llamada Gran Guerra, fue la última guerra de trincheras, la Primera Guerra Mundial. Además, esta guerra se peleaba por territorio, todavía las grandes colonias o los grandes países colonizadores se estaban peleando algunos territorios del norte de Europa, de África. Entonces, por eso se da la Primera Guerra Mundial. Pero, ¿ustedes creen que México simpatizaba con los alemanes o estaba a favor de los ingleses y de los aliados o estaba con la Triple Entente? ¿Ustedes qué piensan? ¿O qué saben al respecto? ¿Puedo decir algo? ¿Sí? Según yo lo que escuché, no sé si sea cierto o sea verdad, es de que Alemania le hizo una propuesta a México, ¿no? Sobre recuperar una parte de lo que habíamos perdido. Ajá. Pero ¿ustedes ¿Sí? creen que México estaba a favor de los alemanes o a favor de los estadounidenses o de los ingleses? Ahorita vamos a llegar a ese punto que acabas de tocar. Pero ¿ustedes qué creen? ¿Qué se imaginan? ¿Qué había pasado en el siglo XIX que hubiera ayudado a que México apoyara a los Estados Unidos o apoyara a Alemania? Díganme qué pasó en 1846. ¿Cómo perdimos Texas? ¿Alguien se acuerda cómo perdimos Texas? Por la guerra que hubo entre México y Estados Unidos. Exactamente, por la Guerra de Secesión de 1846. ¿Cuántos años había pasado de 1846 a 1914, más o menos? ¿Como 60 años, les parece? Sin que hagamos grandes matemáticas, aproximadamente habían pasado 60, 50 años entre la Guerra de Secesión y lo que ahora era la Primera Guerra Mundial. El sentimiento de rechazo hacia los Estados Unidos por la pérdida del territorio de Texas, de Arizona y del norte del país era realmente grande. Había si no una adversión, o sea, que de plano repelían a los Estados Unidos, sí no eran como grandes simpatizantes de ellos. Y ahora que fue el aniversario de la Primera Guerra Mundial, el centenar de la Primera Guerra Mundial, hace 3 años, en el 2017, salieron varios estudios respecto de cómo los mexicanos tenían cierto repele hacia los Estados Unidos y parecía que había una tendencia a estar a favor de los alemanes, ¿sí? Había como ciertos ciudadanos que estaban a favor de Alemania y a favor de que Alemania ganara la Primera Guerra Mundial. Y ahora vamos a ver cómo es que México tiene una participación importante y en realidad no participa en la Primera Guerra Mundial, pero si hubiera participado quizás la historia hubiera sido totalmente diferente. Recordamos que nosotros durante 1917, de 1910 a 1917, estábamos en la Revolución Mexicana. Ya vimos el proceso de la no reelección de Porfirio Díaz, ya vimos las elecciones democráticas para Madero, ya vimos las traiciones, cómo uno mató a otro para subir al poder y demás. Ya vimos que el país estaba dividido con Venustiano Carranza ya siendo presidente, que aún no estaba legitimado, y a Venustiano Carranza
todavía no lo aceptaban los Estados Unidos, ¿sí? Todavía no era legitimado. ¿Qué significa ser legitimado? Ser aceptado. Todavía no reconocían su gobierno como el gobierno real legítimo de México. ¿Qué sucede? Pues lo que menciona Alan respecto a esto que él se acuerda, que los alemanes quizás ofrecieron a los mexicanos que si se unían a la guerra, les iban a devolver el territorio que habían perdido. Es cierto, a este evento se le conoce como el telegrama Zimmermann. ¿Y qué es el telegrama Zimmermann? El telegrama Zimmermann fue un comunicado que envía Arthur Zimmermann, quien era ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, hacia el gobierno mexicano, o su intención era enviarlo hacia el gobierno mexicano, para que dentro de este telegrama venía una propuesta que ofrecía a México, que hasta ese momento, a causa de la revolución, era neutral en la Primera Guerra Mundial, o sea, ni se metía ni con Juana ni con Chana, o sea, él estaba en medio y él no se involucraba dentro de la guerra. Decide Zimmermann enviar este telegrama y decirle a México, bueno, México, me gusta que seas neutral y estoy de acuerdo en que seas neutral, pero nosotros vamos a comenzar a atacar, para 1917, en la Primera Guerra Mundial, vamos a comenzar a atacar nuevamente los barcos por medio de submarinos. Entonces, para eso yo necesito que tú dejes de ser neutral, porque si en cierto momento yo quiero atacar los Estados Unidos, yo quiero pasar por tu territorio. Ah, pero no va a ser gratis, o sea, no va a ser como de, ay, sí, ya pásale y ya, o sea, todos felices. No, la propuesta era que lo dejáramos pasar por nuestro territorio hacia a los Estados Unidos, pasar a Alemania, para que en primera los estadounidenses no ingresaran a territorio europeo, o sea, no se movilizaran de Estados Unidos a Europa y fueran a ayudar a los aliados. Y enseguida, para detenerlos y para que a nosotros nos devolvieran el territorio que se había perdido durante la Guerra de Secesión en 1846. ¿Sale? Esa era la propuesta. La propuesta era que dejáramos de ser neutrales, que les diéramos paso por nuestro territorio y que a cambio nos devolvían todos los territorios del norte que se habían perdido. ¿Sí? Ese es el telegrama Zimmermann. ¿Y ustedes qué creen? Pues resulta que los ingleses casualmente interceptaron esta comunicación, este telegrama, lo descifraron, porque recuerden que los alemanes, que los telegramas van cifrados, lo descifraron y le dieron aviso a los estadounidenses. Le avisaron a Wilson, a Thomas Wilson, que en ese momento era presidente de los Estados Unidos, y le dijeron qué era lo que estaba sucediendo, y se supone que se comunica con Venustiano Carranza, que en ese momento era presidente, y Venustiano se entera Álvaro Obregón, que en ese momento era secretario de Seguridad Nacional, lo que ahora nosotros conocemos como secretario de Seguridad Nacional, y ellos deciden que no es momento para que México ingrese a la Primera Guerra Mundial, aunque la propuesta sea atractiva o hubiera sido buena, como ustedes lo llamen. Ellos deciden que no, porque no teníamos ejército. En ese momento no había un ejército constituido. El país estaba dividido, había muchas fracciones, había muchos caudillos revolucionarios todavía. Venustiano Carranza no estaba legitimado por todo el país. Recuerden que ya vimos que después la gente, Plutarco Elías Calles, se une para quitar a Venustiano Carranza y Álvaro Obregón tome el poder. Entonces, no estábamos en las condiciones como para ir a pelear una guerra, que ni siquiera habíamos iniciado nosotros, ¿sale? Esa es la razón por la cual México no interviene en la Primera Guerra Mundial. Por eso les decía al principio, como que tiene una participación y como que no la tiene. La participación que tiene es el famoso telegrama Zimmermann, que en realidad muy pocas veces es comentado en los estudios, o más bien cuando hablamos de la Primera Guerra Mundial
en forma internacional, pero para México, para nuestra historia en particular, tiene gran importancia, porque ¿qué hubiera pasado si México decide aliarse con Alemania? ¿De qué forma hubiera cambiado la historia? ¿De qué manera habría cambiado el desarrollo histórico del último siglo, del siglo pasado? Quizás ni siquiera hubiéramos tenido una Segunda Guerra Mundial, pero ¿qué hubiera implicado para nosotros? Recuerden que en Alemania, durante esta época, y lo van a ver el próximo año ya más detalladamente, durante esta época se encontraba el desarrollo del nacionalsocialismo, del nazismo, esta idea de la superioridad aria alemana, esta idea de que había que exterminar a la gente débil, a las razas más débiles, que no eran los alemanes, toda la gente que era homosexual, la gente judía, los negros, la gente con algún tipo de discapacidad física o mental, todos los campos de concentración y demás. Entonces, ¿cuál hubiera sido el desarrollo? Si nosotros nos ponemos a pensar en qué hubiera pasado si el telegrama Zimmermann hubiera llegado a Venustiano Carranza y Venustiano Carranza hubiera dicho, es el momento, sí, vamos a la guerra con Alemania, ¿ustedes creen que hubiera sucedido? ¿Creen que hubiera sido bueno para el país? ¿Creen que habría sido un grave error? ¿Ustedes qué piensan? Chicos, Bueno, pues yo creo que, pues al igual que Alemania, por ejemplo, creo que hasta hoy todavía debe gastos, o sea, por lo que pasó, ¿no? Por los destrozos y así. Creo yo que México estaría en una situación igual. pero a ver, si hubiéramos entrado en la Primera Guerra Mundial, no hubiera existido la Segunda Guerra Mundial, porque Alemania hubiera ganado la Primera Guerra Mundial, no le hubieran puesto las sanciones que le pusieron en el Tratado de Versalles en la Primera Guerra Mundial, no hubiera existido el Hitler radical que existía durante la Segunda Guerra Mundial, porque Hitler era un joven, un adolescente. Sí, un joven, tenía como 20 años cuando estaba la Primera Guerra Mundial, entonces todavía no desarrollaba ese odio tan grande hacia el resto de las naciones, porque habían humillado a Alemania y se sentía golpeado en el orgullo alemán y por eso creó el nacionalsocialismo y por eso muchos autores alemanes de la época ensalzaban la Alemania. O sea, no es tan... hay que verlo no solamente en cuestión historia local, historia nacional, sino historia mundial, todo lo que implica. ¿Se acuerdan que en la primera clase les dije que nuestro pasado determina nuestro presente y nuestro futuro? Aunque pareciera que no. Y en la historia sucede lo mismo. Si han escuchado sobre el efecto mariposa, Sí, sí he escuchado de ella. ¿me Bueno, puedes explicar qué es, Alan? El efecto mariposa es cuando nosotros recordamos algo, pero es algo que realmente no pasó. Nosotros lo recordamos como otra forma. No, ese es el efecto Mandela. Ah, me equivoqué. Chale. El efecto mariposa es cuando, y de hecho hay una película al respecto, si alguien la quiere buscar, es cuando eh, si viajáramos en el tiempo y ustedes, supongamos, viajaran en el tiempo y regresaran al pasado y evitaran que sus papás se conocieran, ese momento en el que sus papás se conocieron en la escuela o en el trabajo, donde sea que se hayan conocido sus papás, ese efecto, ese punto en el que ustedes evitarían ese momento, ocasionaría el efecto mariposa. ¿Qué significa? Que muchas de las cosas que pasaron en la vida, en el tiempo,
no habrían sucedido de esa forma. Por ejemplo, si sus papás no se hubieran conocido, a lo mejor sus papás no se hubieran casado. A lo mejor su papá en ese momento, cuando conoció a su mamá, tenía una propuesta de irse a trabajar al norte del país y su papá ya no la tomó por casarse con su mamá. A lo mejor si no se hubieran casado sus papás, su papá viviría en el norte, se hubiera casado con otra señora, hubiera tenido otros hijos, ustedes no hubieran nacido, su mamá se hubiera casado con alguien más y así. Ese es el efecto mariposa. Lo mismo sucede en la historia nacional o en la historia mundial. Si Hitler no hubiera existido, si Hitler no hubiera nacido, no hubiéramos tenido Segunda Guerra Mundial. Y al no tener Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos no se hubiera convertido en potencia por los contextos, ¿sí? Lo mismo hubiera sucedido en la Revolución Mexicana. Si Porfirio Díaz si Porfirio Díaz hubiera muerto en la guerra contra Francia, nunca hubiera llegado al poder, nunca hubiera sido presidente, nunca hubiéramos tenido el porfiriato, a lo mejor no tendríamos trenes, ferrocarriles, no hubiéramos tenido el desarrollo de ferrocarriles. Ese es el efecto mariposa. Cuando cambiamos o pensamos en cambiar un evento de la historia, desencadena el cambio en otros eventos más, que pareciera que no están relacionados, pero sí, sí lo están. Toda la historia no es lineal, chicos. La historia tiene vertientes y sale y se conectan unos con otros, indirectamente incluso, ¿sale? Entonces, por eso cuando les pregunto qué hubiera pasado, o sea, imaginen todo lo que hubiera desencadenado si Venustiano Carranza hubiera aceptado el trato con Alemania. Alemania había podido enviar tropas a México, tal vez hubiera invadido Estados Unidos, de ganar o no ganar, dependiendo, si ganaba, hubiéramos sido aliados alemanes, pero se estaba formando quizás el nacionalismo, quizás no se hubiera formado tan radicalmente, pero ¿qué pasaba si aún a pesar de que hubieran ganado la Primera Guerra Mundial, se formaba un nacionalismo radical? Tal vez hubieran exterminado a todas las comunidades indígenas que quedaban en el siglo XIX, en el siglo XX, perdón, ¿sí? ¿Se dan cuenta? O sea, a veces pensamos que el decir, no, pues estaríamos mejor, o el progreso, o si nos hubieran conquistado los franceses o los ingleses, nuestro desarrollo hubiera sido otro, pero en realidad no, porque en realidad cada uno de los eventos va desencadenando otro. ¿Sale, chicos? Entonces, ¿por qué toda esta explicación del efecto mariposa y demás? Porque para esta semana van a hacer su análisis respecto a Venustiano Carranza. ¿Sale? Recuerden que quiero un análisis, no quiero un resumen y no quiero que me escriban las ideas principales. Tampoco me hagan copy-paste de otros trabajos de sus compañeros, y si lo van a sacar de internet, por lo menos tengan la delicadeza de leerlo y ver qué sí sirve y qué no, y mínimo cambien la letra, porque ya me pasó con varios de sus trabajos, de algunos compañeros, que me están haciendo copy-paste de las páginas y me dejan todo completo y es evidente que lo están copiando y pegando. El hecho de que ustedes hagan un análisis no es para dejarles más trabajo, es simplemente para que ustedes aprendan a analizar y sepan dar su opinión y sus puntos de vista a partir de un hecho histórico, ¿sale? No se acostumbren a que yo como maestra o alguien más o cualquier maestro les diga toda la verdad absoluta. De lo que les acabo de decir, a lo mejor voy a decir, ay, la maestra ni siquiera sabe, mejor lo busco en internet. Esos análisis que ustedes van a hacer, lo pueden sacar del video, de lo que yo les platico, de lo que ven en las diapositivas, pero si tienen alguna duda, si dicen, ay, no, yo escuché otra cosa, lo pueden buscar en páginas de internet, en videos y demás. ¿Sale, chicos? Es para que cuestionen todo lo que la gente
les dice y se hagan un criterio propio de lo que están viendo y de lo que están analizando. A uno le puede parecer bien que, sí, le puede parecer bien que a lo mejor México hubiera entrado con los alemanes, otros tal vez hubieran dicho no, es un error, pero cada uno va teniendo su criterio y su opinión al respecto, ¿sale, chicos? Y de eso se tratan los análisis. No se trata de que me cuenten la historia yo ya me la sé, necesito que ustedes me analicen y me describan y me cuenten y me platiquen según lo que ustedes piensan, ¿sale? Entonces van a hacer un análisis sobre el proceder de Carranza como efecto en el desarrollo de la Revolución Mexicana. Ya saben, lo pueden hacer en un procesador de textos, lo pueden hacer en un procesador de Google, en Word, en PowerPoint, de la forma que ustedes quieran, o en su libreta y lo suben al Classroom. ¿Sale, chicos? Un análisis, por favor, análisis. Analicen si estuvo bien cómo procedió Carranza, a su parecer, a su opinión, ¿sale? No quiero que me saquen aquí el resumen de la vida de Carranza, porque eso ya lo hicieron en el mapa conceptual, entonces ya no lo necesito ahorita. Ahorita necesito un análisis. ¿Ustedes qué creen? Si hizo bien, si hizo mal, si debió de hacer las cosas de otra forma, si a lo mejor en lugar de apoyar al civil, hubiera apoyado a Álvaro Obregón, quizás no lo hubieran matado, o sea, su propio criterio, ¿sale, chicos? Y su propia opinión, ¿va? Y la siguiente clase se los voy a preguntar, voy a hacer por azar, les voy a ir preguntando cuál fue su análisis y nos los van a explicar durante la clase. ¿Sale, chicos? ¿Tienen alguna duda? No. No, profe. No. Ya está, No. ya está el apartado en el Classroom, en los dos, entonces ya pueden entrar para realizar su trabajo. Les he estado calificando sus mapas conceptuales, de hecho hoy en la mañana les terminé de calificar y les envié calificación. Les pido por favor que tengan cuidado al momento de escribir, por ahí tienen errores de falta de mayúsculas en nombres propios y de algunas faltas de ortografía. Son poquitas, en realidad no es mucho, pero traten de tener cuidado, sobre todo los que escriben en computadora, en los procesadores de texto. Chicos, vean si la computadora les marca error para que vayan corrigiendo sus errores ortográficos y sus errores gramaticales, ¿sale? Por favor, tengan cuidado con eso. Y les paso lista, chicos, y terminamos. Vamos con segundo, creo que es B. Sí, con segundo B. Saraí. Araceli. Jimena. Presente. Alan. Presente. Mariana. Presente. Gracias. Francisco. Francisco Salvador. Presente. Rosa María. Presente. Paola. Presente. Eduardo. Eduardo tampoco no está. Gabriel. Ángel Gabriel. Valeria. No se pudo conectar, profe. Tuvo unos problemas. Ok, le dices que me mande mensaje, por favor. Sí, profe. Gracias. Jesús. Beniedith. Presente. Ya estoy, Jenny. Ricardo. Valentina. Presente. Nicolás Mora, Juan de Jesús. Jocelyn. Ortiz López, Jocelyn.
José Antonio. Victoria. Presente. Alexis. Presente. Viviana. Presente. Lidia Belén. Presente. Y Danae. Javier. Jocelyn. Javier. Presente. Villegas Jocelyn. Y Vanessa. Vamos con el A, chicos. Jimena. Cristian Yair. Valeria. Luz Elena. Jair. Francisco Antonio. Presente. Ángel Gabriel. Presente. Víctor. Presente. Eric Santiago. Presente. Julio César. Presente. Isidro. Alan de Jesús. Presente. Eli. Eli. Presente. José Luis. Alexander. Jonathan. Presente. Presente. Dana Michel. José Ángel. Presente. José Eduardo. Daniel. Presente. Arlet. Presente. Alison. Jennifer. Presente. Héctor Alberto. Pedro David. Presente. Juan Manuel. Sale, chicos, ¿tienen alguna duda? No. 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 Ok, chicos. Entonces, los veo la siguiente semana. Por favor, hagan lo de su análisis. Chequen bien su ortografía. No hagan copy-paste. Tampoco se pasen el trabajo entre ustedes, porque por ahí me tocó 2 de sus compañeros que se prestaron el trabajo. Es exactamente el mismo, las mismas formas, el mismo color, el mismo texto, nada más que uno tiene, más bien los dos tienen errores porque tienen encima la información, pero es exactamente el mismo mapa. Entonces no me vean en la penosa necesidad de tener que dividir la calificación entre 2 si ya se andan haciendo copia. ¿Sale, chicos? Sí leo sus trabajos, por si alguien pensaba que no, sí leo sus trabajos, por eso veo sus faltas de ortografía y si se copian o no se copian los trabajos. Si van a sacar los análisis de alguna página y demás, al menos tengan la molestia de cambiarle el formato, el tipo de letra, y leerlo para que la siguiente clase que les pregunte sepan de lo que me escribieron. ¿Sale, chicos? Entonces, que tengan una bonita tarde. Vayan a su siguiente clase porque ahorita tienen otra clase. Y nos vemos la siguiente semana, chicos. Cuídense mucho y cualquier cosa. Bye. Adiós. Bye. Bye. Adiós. Vamos. Adiós.